Mi nombre es Agustín Zuluaga, soy fotógrafo, me direcciono más como artista visual y tengo una gran preocupación por la contemporaneidad y cómo nos relacionamos con ella. Mi trabajo se centra principalmente como en el manejo de los archivos y casi en este momento no estoy tomando fotos, todo lo que estoy tomando es utilizando la red como un gran memoria y un banco de imágenes infinito. Y ahí es donde desemboco todas mis emociones y todo lo que yo siento realmente. Eh, Tengo dos trabajos con dos carpetas importantes para que veamos. Este proyecto nace de un taller que hice y aparece un enunciado que es a partir de un pequeño fanzine a explore lo que usted necesite, lo que uno quiere. O sea, simplemente es una base, es una superficie, es un punto donde vos vas a arrancar y lo vas a enriquecer, vas a descontextualizarlo, vas a construirlo, lo vas a deconstruir y ese tema me pareció fascinante. Entonces empiezo una selección del cuadernillo, es este. Ah, es un extracto de Popular Mechanic en español, donde los niños están jugando con el tren, hay tecnología, mecánica. Paralelo a esto, hay una cosa que siempre me ha preocupado y es cómo nos relacionamos los seres humanos. Y en este punto álgido, en esta época, está ISIS con todo su furor y hay una muerte de 200 niños, un asesinato de 200 niños sirios y el mundo no quiere saber de esto. Y yo tengo una necesidad profunda de que esto sí hay que saberlo, esto no se puede quedar callado, o sea, estas cosas no pueden ser silenciadas simplemente con un decir, no se reproduzcan, no se pasen más imágenes de esto. Entonces hago un recorrido y empiezo a indagar qué pasa con ISIS, ¿cierto? Y empiezo a buscar esta información y aparecen imágenes como esto, que son maravillosas y súper potentes. Pues creo que aquí es suficiente lo que estamos viendo. Son imágenes realmente impactantes de cómo me llevan a una reflexión que es preocupante y es cómo la modernidad se relaciona con los niños. Y aparece una cantidad de imágenes, empiezo a meterme en este mundo de las imágenes de ISIS y de niños y wow, eso realmente no sé qué hacer con toda esta información. Entonces hago una serie, un trabajo, una conexión, empiezo como a conectar el trabajo que tengo en proceso, la cartilla de Popular Mechanic, cómo relacionarla con estas imágenes y empiezo a sentir que esto podría funcionar, que aquí hay algo que puede pasar, que esto se puede fusionar, que se puede negociar, que tengo algo que decir, que hay una plataforma para hablar. Mm, Luego empiezo como a desarrollar como estas negociaciones que uno tiene que ir haciendo y hasta cómo estructurar un poco el trabajo y empiezo como a trabajar estas situaciones donde el collage, que es un gran aliado que me gusta muchísimo, y es hacer el parche sobre el parche, información sobre información, cómo machacar la información, cómo densificarla, me parece muy importante, entonces es un gran aliado para mí esto. De hecho, soy como muy ingenuo a veces como para manejar las cosas. Esto es como la primera aproximación. Dejamos un cuadernillo libre y empiezo a intervenir las imágenes. Esto me va creando unos cuadernillos y empiezo a desarrollar aproximadamente 7 espacios, ¿cierto? Un primer espacio donde el cuadernillo está limpio, el segundo donde se empieza a censurar, luego aparecen las líneas, luego aparecen las imágenes en negro, que es cuando los niños están en este proceso de donde están jugando a la guerra y donde empiezan a intervenir dentro de la guerra. Y, y aparecen estas imágenes que son súper poderosas para mí, o sea, las vuelvo en blanco y negro,
como para quitar carga, una carga emocional, y se convierten casi en unas manchas de dolor, con estas líneas de censura, donde ya eh, la letra desaparece y solamente queda como estos rumores. Luego aparecen estas imágenes en rojo, que son poderosísimas y agresivas, porque son niños cuando están muertos. Es la muerte del niño. Y yo creo que no solamente la muerte del niño, es la muerte como de la esencia de la humanidad. Eh, las líneas se convierten en bloques de información. Esto es una, ya los reelaboro un poco porque hay una repetición, pero es una primera maqueta. Estos bloques terminan en este tipo de bloques y empiezo a jugar con esta información de bloques que quedan en el aire como el rumor. Después, esto es como la primera aproximación. Lo que les quería contar es que es muy gracioso porque yo soy muy ingenuo en el sentido de que mi trabajo es este, ¿cierto? Eh, este es como el PowerPoint, es mi punto. Yo solamente recorto, pongo, pego, corro, sobrepongo. Y todo lo que ustedes ven acá, que después se convierte en el libro, es imágenes que son simplemente puestas y corridas. Me parece muy cómodo trabajar sobre PowerPoint. Después, cuando ya lo paso a un TIFF y puedo ya imprimirlo y trabajarlo. Estábamos viendo cómo se sigue conformando el proyecto. Esto es un proyecto ya general, esto es como la primera maqueta que tengo. Esta es una carpeta, esta es como ya la primera esbozo donde yo me quedo, consigo una portada que me parece interesante, que es de Popular Mechanic, pero en español. Es en inglés y me gusta que sea en inglés porque hay una transferencia cultural. Nosotros somos un país, Colombia es un país que se alimenta culturalmente de los Estados Unidos y tenemos toda una super eh, culturización impresionante. O sea, las revistas, todo lo que vemos, cine, televisión, somos hijos de ellos y tomamos la leche como de ellos y es absolutamente espantoso. Y es una crítica. El libro, estamos llenos de pequeños puntos que son puntos críticos de cómo este problema de culturización me atormenta muchísimo, como esa falta de identidad. Eh, estamos como en ese proceso. Eh, Pasamos a otra carpeta, que es como la última. Estructuro el trabajo en unos capítulos que son muy claros ya. Entonces, cuando se enfrenta uno como a ciertas realidades, la cosa cambia. Vamos a ver esto. Esta es la portada, pasamos al primer capítulo, que es esa promesa casi de la sociedad de consumo, de la modernidad, donde te dice todo es feliz, todo es perfecto, puedes hacer lo que quieras, los niños son felices, pero realmente no es verdad. O sea, todo esto empieza a ser censurado a nivel de la palabra. Y luego se censura y aparece como este tema de los niños sirios de ISIS, y empiezo a sobreponer unas imágenes sobre otras, a contar otra historia, a contar una historia real de lo que realmente pasa en el mundo y me atormenta. Y creo que cuando matamos los niños estamos destruyendo el futuro. O sea, somos absolutamente inconscientes de cómo manejamos una sociedad que los niños es un asunto que no es claro, es un asunto casi que estorba. Estos niños ya empiezan, cuando las coloco en negro, es el sufrimiento de los niños y están estos bloques de información navegando sobre ese sufrimiento. Ya las palabras dejaron de ser lo que había, lo que era y se vuelve casi, es un lenguaje universal de la censura cuando todo se tachona. Los niños mueren, eh, lo convierte todo en rojo tragedia, rojo sangre, rojo. Y este rojo también me matiza mucho, vuelve muy homogéneo todo. Y estos bloques de información dejan de ser líneas y convierten en bloques pesados de información donde ya no dice nada. Solamente se dice, sí, hay una información, pero ya no es clara la información. Y empieza a perderse. Se pierden las imágenes, se quedan los bloques de información, dejo el rojo como un tema de sangre que me parece tormentoso. Y a lo último del libro dejo 3 páginas que son otro capítulo solamente en rojo y termino con una poesía
que es algo que no es como la más fina de todas, pero me habla muy bien de esto, que se llama La vida nace libre. Eh, Dice, las palabras nacen libres, luego se censuran y se borran. Eh, el, la imagen nace libre, se censura y se borra. La verdad nace libre, luego se censura y se borra. Eh, la humanidad, los humanos nacemos libres, luego se censuran y se borran. ¿Sí? Este es como el contenido general de lo que este libro es. Cómo hace la censura, la violencia, la agresividad, y es como una expresión de la contemporaneidad que me apabulla, me parece, no sé, no sé, me descompone, pero había que hablar de esto. O sea, yo tenía que decir algo. No me puedo quedar callado. Y eso es lo que me gusta de los fotolibros. Es un espacio donde yo puedo expresarme, contar, hablar. Y qué bueno que si alguien se conecta sería maravilloso, pero en esencia soy como egoísta. Esto es algo como para mí, como una terapia profunda, eh, donde la esencia mía queda, donde realmente soy. Y tengo como dos tipos de posibilidades. Hay una posibilidad muy poética, como otro libro que se llama Santísimo Sacramento y Aerotaxi, que hablan sobre mi familia, pero también está esta parte como que necesito decir algo, necesito hablar de nuestra sociedad y de cómo hacemos las cosas. Bueno, esto es en general. Este libro luego eh, es un paquete de información que es este. No es fácil hablar a veces. Este es el libro, espero que se vea, pues, como en su totalidad, ya como la presentación final. Ah, Después se imprime y ya deja de ser uno. Y siquiera uno puede soltar estas cargas emocionales y liberarlas a través del arte, de escribir, de hacer estos collages, de hacer este catarsis que realmente es lo que libera y da posibilidad de dar otro paso más adelante y no quedarse uno acá con todo esto. Ok, esto es lo que les quería mostrar, eso es un proceso de mi trabajo, poco agresivo, poco violento, pero realmente la vida tiene esos matices, ¿cierto? Nadie dice que la naturaleza la miramos como los atardeceres bellos o los árboles o los perritos, pero la naturaleza tiene un lado oscuro y maravilloso que es los tsunamis, los volcanes, las tormentas, las glaciaciones, eh, los movimientos. Y esto tenemos que entender esa gran dualidad entre lo sutil y lo aterrado también de la existencia humana. Um, Podemos conectar de una vez con otro libro que me parece interesante y a veces me tiene como preocupado también. Es uno menos uno, dos. Es una cosa que ni siquiera entiendo yo qué es lo que es. Pero lo que sí entiendo es que hay una cantidad de asuntos importantes y por resolver. Les voy a ir presentando como el uno menos uno 2 es parte como de la nueva cuántica, de la física cuántica. O sea, una experiencia menos una experiencia suman dos experiencias y dentro de la matemática normal uno menos uno es cero. Entonces, pienso que la vida se compone en una sucesión infinita de experiencias y la humanidad se construye en esa sucesión infinita de experiencias. Nunca hay menos y más, siempre son máses y máses. Okay. Esto es, wow. Este es un recorrido mortal sobre la historia de Colombia, de la humanidad, de los que desaparecemos, a las personas que desaparecen, los tránsitos de la vida, lo que no existe, el espionaje, los malos, como este señor, por ejemplo. Un personaje nefasto, pero tiene que existir. No sé, espero que sí se pueda ver bien en la pantalla. Um, Nefastos, pero que cumplen su misión, ¿cierto? Bueno, yo creo que podemos abrir de pronto algunas imágenes de este.
así como al azar. Podemos abrir como esto, por ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Es cómo nos controla el sistema y de pronto parece que esos 7.500 y tantos millones de habitantes del planeta somos demasiados para un sistema. Entonces empezamos a ser controlados, vigilados, hasta en lo más profundo del ser, uh, escaneados, vigilados, revisados, desaparecidos. Algunos tienen que desaparecer. La estandarización me preocupa muchísimo. Cómo nos tienen que volver homogéneos o cómo tienen que haber estos casos donde excesiva vigilancia, donde se pierden todas las libertades a través de escáneres de equipos, fotos que necesito que estén. Esta es una de las pocas fotos mías que hay acá. Un día estaba caminando en el mar Pacífico a la desembocadura de un río y aparecieron una cantidad de prendas que me incitan y me recuerdan como a los desaparecidos, ¿cierto? Los sitios de trabajo que ya no están, casas abandonadas, y el Estado sigue dando vueltas. Eh, me preocupa mucho la condición humana. Ah, vamos a abrir otro paquete como de imágenes que son estas. Siguen mis preocupaciones. Pues, preguntas sobre todo. Este trabajo genera preguntas y preguntas y preguntas. ¿Quién era el dueño de esta ropa? ¿Por qué esto está acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién la utilizó? ¿Quién fue? ¿De quién era? Y es la ausencia, ¿cierto? También esa profunda ausencia de que creo que sufre como todos los seres humanos de desamparo, ¿cierto? De en un momento dado, en estos países latinoamericanos a veces se sufre de un gran desamparo. No sé para dónde va esto, como digo, no sé, tengo una cantidad de información de carpetas y de desaparecidos por muchas razones que no entiendo por qué se desaparece la gente en un país. Tengo otro paquete de imágenes que pueden ser como personales, que son, ya empiezo como a elaborar las imágenes, a ver qué empieza a salir de esto. Me gusta intervenirlas, procesarlas, deconstruirlas, construirlas, hacer collage con ellas. Bueno, estas fueron algunas que ya vimos, pero haber vivido en un país desde que yo nací azotado por la violencia comunista, siendo como uno de estos países marginados donde somos fichas de ajedrez y no jugamos como reyes y peones, sino como peones, se siente, se siente. Se siente como la zona de conflicto de las potencias y lo sentimos ahora con el narcotráfico también. Pues. Uno de los problemas de tanto desaparecido en Colombia eh, es fruto de esto, del narcotráfico también. Como el narcotráfico en unos países consume cocaína y aquí nos matamos, ¿cierto? Y nos matan. Y cada vez hay una invasión profunda del clan del Golfo en Latinoamérica y esta es una narcoeconomía y aquí estamos, ¿cierto? Y sos un títere, no puedes hacer nada, estás embebido en este sistema donde, donde nos volvemos casi como siluetas, como vamos desapareciendo. Estos somos mis hermanos y yo, pero es un ejercicio, es como una disculpa, pero cómo nos vamos
desapareciendo y quedamos solamente en unas líneas y después nos borran otra vez. Como todo es tachado, como todo es censurado. Ok. Eh, no sé para dónde va, pero sé que aquí hay material importante y cosas que son positivas. Eh, muchos desaparecidos en Colombia y en Latinoamérica. Muchos, muchos, muchos. Mucha gente que ya no está. Y sin saber por qué, ¿cierto? O sea, uno no entiende por qué a alguien lo desaparecen, lo tiran a un río, lo descuartizan, lo tiran a un río solamente porque no debe estar. O sabe demasiado, o no colabora, o no es parte del sistema, o no es parte de mis amigos. Y en este proceso que tenemos en Colombia de que aparezcan todas estas víctimas, una colección de ataúdes, por Dios, y de personas y de huesos, y detrás de cada este ataúd hay una persona, ¿cierto? Hay un ser, hay una familia, hay una historia, hay un borrón, hay una atrocidad como estos hornos de cremación que existieron como en tres ciudades, en tres estados, en Antioquia, en Córdoba y en los Santanderes. Hornos de cremación en este momento donde, Dios, por Dios, ¿cómo es posible que a vos te cremen? O te corten la cabeza o te lleguen a hacer esto para desaparecerte, ¿cierto? Entonces, no sé, eso es un trabajo que estoy elaborando. De este trabajo también guardo información, otro tipo de información ya escrita. Pues hay archivos de textos que me ilustran, pero navegar sobre este asunto es un poco complejo, ¿cierto? Pues en Colombia, porque estás navegando por hilos muy delgados donde tu vida puede ser muy comprometida y a veces soy como temeroso porque no sé si vale la pena como arriesgarse tanto, como yo no soy fotoperiodista y no soy investigador, entonces soy artista y quisiera como desde el arte y desde la fotografía y desde el archivo aproximarme como a esto, ¿cierto? Como a estos asuntos. Ah, también guardo algunos videos, videos que son tremendos. Eso es parte del archivo en color también. Pero no sé, creo que el blanco y negro me seduce mucho. Creo que es más interesante, pero el rojo es aterrador, es sangre. No sé, es una conciliación conmigo mismo. Creo que ese es el trabajo que más duro me da. Es como pensar que a veces somos simplemente esto. Y no quiero ser eso, pues no quiero ser una estandarización, ¿cierto? No quiero sentirme estándar. Y creo que eso se lo agradezco a mis maestros, a los que me han enseñado. Es como no sentirme estándar, ¿cierto? Como no tener que cumplir estas medidas para poder ser humano, para ser un individuo dentro de una sociedad, si somos todos tan distintos. Y la pluralidad enriquece, yo creo que la estandarización empobrece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, y quisiera utilizar imágenes que son algo poéticas, no sé, cómo hacer esto una cosa digerible y bonita, ¿cierto? Cómo llevar imágenes que me interesan como estas, por ejemplo, en un momento dado, a este trabajo. Cómo hacer más ligero la existencia con esto. Wow, difícil, ¿no? Muy difícil. Vivir en esta época es interesante, pero sufrirla y padecerla es difícil, es difícil. Te sientes como amarrado, incrustado. Hay una palabra que me asusta mucho y es injertado. Cuando vos te estás injertado es que sos ausente de un sistema y en ese sistema solamente estás anclado, injertado, puesto, y sos una mutación. Te absorbes vivís de ese sistema, pero no perteneces a él y a veces me siento así, o sea, me siento como un ser injertado en una sociedad y en un momento histórico donde no es fácil, pero es
no hay más, es la vida misma y estoy en ese momento, no lo escogí y es como gestionarlo, ¿cierto? Es como gestionar todas estas emociones, todo esto que pasa. Bueno, eso era lo que les quería contar, no sé si de pronto tenemos un minuto para ver algún video, posiblemente ah, hay algo que puede ser de pronto esto, no sé si lo podamos ver. Empecemos. El miedo todavía se respira en Cúcuta. A solo 5 minutos del campo urbano, todavía están los hornos que los paramilitares usaron como crematorios para desaparecer cientos de cuerpos que se agolpaban en medio de la guerra entre las autodefensas y la policía. Estuvo en Chupeta y en 1999 lo mandaron al norte de Santa Fe, que en esos momentos era uno de esos tantos escenarios de guerra que se iban asentando por todo el país. El surgimiento del bloque luego del temible frente de fronteras de la autodefensa dirigido por Jorge Iván Abel. Este frente tenía una jurisdicción que era 4 motos cubriendo la carretera para hacer el recorrido, que duró unas 5 horas por Villa del Rosario y sus alrededores. Entre parada y parada, los habitantes que se negaron a hablar en cámara nos advertían que los exparamilitares y la guerrilla andaban por ahí, que tuviéramos cuidado. En ocasiones tocó grabar desde el carro. Nos decían que el solo gesto de bajarnos era arriesgado. Motoristas rondaban con insistencia. Eso es como la historia de este país. Y hay otras que son... Los familiares de las personas desaparecidas en la Operación Orión no tienen idea de qué pasó con ellos. 15 años después viven con el dolor y la incertidumbre de no saber dónde están sus familiares, si están vivos o si están muertos. Resulta la alcaldía de Medellín que se Y eso es lo que uno ve en las noticias y eso es cuando prendemos el televisor en Colombia, cuando vemos noticias en Colombia. ¿Cuántos muertos han aparecido? ¿Cuántos? Hay un caso de la escombrera, es un punto donde botan material de playa, material de escombros, por ejemplo, y ahí se espera que haya por ahí unos 50 o 60 muchachos enterrados acá. Y cómo vivir con eso, ¿no? Es duro, duro, muy duro. Ok, no sé, dejémoslo como por acá en este momento porque lo que sigue es como el llanto. Es el llanto, porque no hay más. Bueno, esto era todo. Hay que seguir la vida y esto es un momento y hay que gestionar este proyecto a ver para dónde vamos con él. A ahondar, meterse uno en esto es durísimo, 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 durísimo. Durísimo porque hay un asunto que me taladra tanto y es la complicidad que yo vivo con esto. Si no lo digo, si no lo enuncio, si no lo comento, si no lo cuento desde otro punto de vista que no sea la noticia, si esto no logro plasmarlo en un algo para que esto se informe y se sienta como de otra manera, como llegar a con otras emociones, que es, con otras sensaciones que lleguen más visuales, como llegar al corazón de algo, por decirle a las personas que esto pasó, ¿cierto? Que esto se ha vivido. Muy difícil. Esta es una cosa, también es un caso como terminando. Y es horrible. Donde uno abre, vida, toca en Colombia, es esto, violencia, muerte. Pero bueno, hay otra parte que es la vida. Ok, esto era lo que quería mostrar. Esta era parte de mi trabajo, de mis carpetas, de lo que hurgamos dentro de mi ser, que es realmente cuando me siento revisando las carpetas, es como explorar, como desgarrar, como abrir la memoria, abrir mi cerebro, abrir mis emociones, abrir qué es lo que me perturba, qué es lo que me emociona, qué es lo que me hace vibrar. Bueno, gracias por esta invitación maravillosa, dolorosa pero maravillosa. Ok, que estén bien, espero que lo disfruten y lo hayan disfrutado y sigan con este proyecto tan bonito. Gracias.